16. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en cama y en lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, a Icra, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Algunos eran sanados. Ahí dice, todos eran sanados. Todos eran sanados. Todos eran sanados. Digan conmigo, todos eran sanados. Vamos a repetirlo de nuevo. Todos eran sanados. Denle un aplauso al Señor. Siéntense unos minutos en su presencia. Es interesante, amados, que nosotros veamos lo que Jesús quiso hacer siempre por medio de la iglesia. Y yo, si pudiera un nombre esta mañana, un título le pusiera: la iglesia es sobrenatural. La palabra del Señor nos enseña por todas partes el deseo de Dios de tener una iglesia y el precio que pagó el Señor por tener una iglesia. Y yo quiero decirle que hoy estemos adorando a Dios aquí, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo lleno de crisis, en medio de problemas, en medio de tragedia, en medio de sufrimiento, en medio de situaciones sin resolver en nuestra sociedad. Es una señal de que hay un poder sobrenatural que sostiene a los que creen a Dios. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Dios ha manifestado en este tiempo por medio de su poder para traer victoria a la iglesia, para traer paz a nuestros corazones aún en la tormenta, para traer gozo aún en la prueba, para traer libertad, para traer sanidad por medio de su poder sobrenatural vertido sobre la iglesia. Él quiere traer respuesta divina para cada situación particular. El mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento siempre hizo y hará prodigio. Él nunca dijo que los prodigios, los milagros o su manifestación estaba limitada a una época de la historia. Por eso la Biblia dice: Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo mañana y Él es el mismo siempre. Alguien tiene que aplaudir a ese Dios que no cambia. Lamentablemente, en algún momento, la iglesia que nació sobrenatural se desconectó del poder sobrenatural de Dios. Y el poder sobrenatural de Dios tiene varias gracias y varias maneras en que se manifiesta y juega un papel importante en todos nosotros. En el área de la finanza, el poder de Dios se llama riqueza. En el área de los milagros, el poder de Dios se llama fe. En el área legal, el poder de Dios se llama autoridad. En el área del servicio, el poder de Dios se llama unción.
En el área de la guerra espiritual, el poder de Dios se llama espíritu de fuerza. En el área de territorio, el poder de Dios se llama gobierno y se llama dominio. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y en todas esas áreas y en muchas áreas más, Dios nos está diciendo: yo quiero manifestar mi poder sobrenatural. Hemos dicho que hay 3 dimensiones de la manifestación de lo sobrenatural. La primera dimensión es la fe. La fe es la antena del creyente. Para los creyentes, escuchar más allá de la dimensión natural es por medio de la fe. La fe es la convicción de lo que se espera. La fe está convencida que aunque no lo ve, viene. La fe es un requisito para nosotros poder ver la mano de Dios y para poder ver los milagros. La fe es la sustancia que ya usted tiene de lo que está esperando. La convicción que usted está seguro que aunque no lo ve, ya lo tiene. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y lo bueno que la Biblia dice que a todos los creyentes el Señor nos ha dado una medida de fe. Dice que cada uno se mueva de acuerdo a la medida de fe. Todos los que estamos aquí tenemos una medida de fe que tiene que ser despertada, que tiene que ser activada, que tiene que ser dimensionada, porque esa medida de fe es la dimensión que tú necesitas para ver lo nuevo que Dios quiere hacer contigo. Alguien tiene que glorificar su nombre. Así que es importante que nosotros entendamos que con la fe se abre nuestro sentido espiritual y empezamos a creer que todo es posible. La segunda dimensión, yo le he hablado otras veces, es la dimensión de la unción. La fe viene a nosotros para despertar nuestro hombre interior, pero la unción viene a nosotros para que cumplamos la misión que tenemos sobre la tierra, para capacitarnos, para fluir con los dones, con los talentos y para que el poder sobrenatural se haga evidente donde quiera que llegue un hijo de la iglesia. Hay un manto de unción que corre contigo y ese manto de unción está listo para manifestarse donde quiera que tú entres, donde quiera que tú llegues, donde quiera que tú abras la boca, donde quiera que tú levantes las manos, donde quiera que esté presente, está ese manto de unción listo para manifestarse. Y es maravilloso poder ver estas 3 dimensiones, poder ver la fe, poder ver la unción. Y la tercera dimensión se llama la gloria de Dios. La gloria es la presencia shekinah de Dios manifestada. En la fe yo creo, con la unción actúo, pero con la gloria estoy quieto porque Dios lo está haciendo todo. Dios está actuando, Dios está trabajando. Alguien tiene que glorificar a Dios. Dios no, con la gloria no dice: échate a un lado que ahora me toca completamente a mí. Yo quiero que tú observes mientras yo lo hago. Yo quiero que tú celebres mientras traigo tu milagro. Alguien tiene que glorificar a Dios. Concéntrate en adorarme, concéntrate en creer, concéntrate en servirme, porque yo lo haré. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Esa es la gloria manifestada. Ahora, nunca fue la intención de Dios de que como iglesia nos moviéramos solamente en lo natural. Lo natural es el ámbito o dimensión que operamos bajo las leyes del tiempo, del espacio y de la materia. Y lo natural es a través de los sentidos. Podemos acceder a la dimensión sobrenatural cuando nos elevamos. Todos han coincidido que lo sobrenatural es una dimensión que está por encima de las leyes naturales. Está por encima de la materia. Por eso fue que Josué paró todo el movimiento terrestre. Solamente Dios lo paró cuando un hombre metido en fe, en la dimensión de lo sobrenatural de la fe, le ordenó que se detuviese. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor?
La dimensión de lo sobrenatural es algo invisible, pero que se puede experimentar. Se ubica fuera del tiempo. Y por medio de ella, nosotros podemos ver manifestado lo que no se ve en el mundo físico. Hay gente que no puede entender cómo tú puedes celebrar algo que todavía no se ve. Pero realmente la palabra de Dios dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando tú entras en la unción de lo sobrenatural, lo que Dios te está diciendo, tú puedes usar tu boca, tu fe como elemento creativo para traer del mundo espiritual al mundo natural todo lo que tú necesitas que se haga realidad. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Y es muy interesante para nosotros entender eso. Después que pasamos de lo natural y entramos en lo sobrenatural, entonces comienzan los milagros. El milagro hemos dicho que es una intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso natural de las cosas para manifestar su gracia. Por eso no solamente le hablo de Josué, sino cuando Dios abrió el mar rojo en Hechos capítulo 13, eso es un milagro, porque Dios mientras las aguas corrían de un río caudaloso, Dios le ordenó que se hiciera un muro de este lado, un muro a la izquierda y a la derecha, y le dijo a su pueblo: ahora pasen ustedes en seco. Pero para pasar en seco tuvo que haber fe. La Biblia dice que Moisés tocó las aguas, y cuando tocó las aguas por orden divina, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en las manos? Y él dijo: tengo la vara. Y le dijo: pues usa la vara, porque desde que te entregué la vara, desde que te entregué esta dimensión de fe, siempre tuviste en las manos el milagro que necesitaba. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Siempre lo tuviste en las manos. La solución está en tus manos. Así que él tocó las aguas con la vara que estaba en sus manos, y las aguas se abrieron y pasaron en seco. Eso se llama milagro. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Cuando se derrumbaron los muros de Jericó, eso se llamó milagro. Y toda la gente y los estudiosos de la cultura hebrea y que han estado en Israel, ellos dicen: los muros no se derrumbaron, no se cayeron para un lado ni para otro, porque pudieron golpear a los mismos israelitas. Imagínense que empezara a caer por toda la ciudad pedazos de piedras y de muros. Dios fue sabio. Dios no lo derrumbó ni lo esparció. Los muros realmente lo que hicieron fue que se hundieron. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Los muros se hundieron, y usted lo va a encontrar: resurrecciones de muertos, sanidad de enfermos, alabado sea el nombre del Señor. Todo eso corresponde a la esfera de lo milagroso, y lo milagroso está en el mundo de lo sobrenatural. Ahora yo le pregunto esta mañana: ¿por qué Dios nos está moviendo a movernos en el mundo de ser una iglesia sobrenatural? Número uno, porque Dios quiere mostrar a la tierra que todavía su iglesia es poderosa y está sobre la tierra gobernando. Alguien tiene que alabar el nombre del Señor. ¿Sabe por qué debemos movernos bajo el poder sobrenatural? Porque cuando nos movemos en el poder sobrenatural, también recibimos fuerza especial para una vida de oración, para servir a Dios de verdad y no a media, para eliminar todos los macos que tenemos alrededor. Ustedes me entienden. Todas aquellas lagunas, el Señor quiere con el poder sobrenatural
ayudarnos a identificar las cosas a las que tenemos que renunciar, a las cosas a las que nos tenemos que desligar, a las cosas, alabados el nombre del Señor, que las asumimos como normal, pero de repente el Espíritu dice: eso que tú has asumido como normal es una atadura, es un impedimento para que tú fluyas en el mayor poder. Y una vida de oración con la activación profética te va a revelar los pecados, te va a ayudar a vencer el pecado, te va a ayudar a vencer al diablo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor, porque va a tener tu oído en la boca de Dios. Y eso es muy importante. Número 2, ¿para qué movernos en el poder sobrenatural? Para ser testigo efectivo de Cristo. El mundo está cansado de teoría. El mundo está cansado de discursos. El mundo está cansado de show. El mundo necesita testigos verdaderos. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Y en esta iglesia hemos decidido ser testigos verdaderos. Yo no sé si alguien dice amén. Testigo verdadero del poder de Dios. Porque Jesús, cuando habló de que Él era el pan de vida, Él también multiplicaba los panes y los peces. Jesús siempre lo que predicó lo ilustró con la acción. Por eso el apóstol Pablo decía: porque yo no lo he fundamentado en vanas palabrerías ni en teoría, sino en el poder manifiesto de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted sea testigo del poder de Dios en su trabajo, testigo del poder de Dios en su familia, testigo del poder de Dios en su vecino, testigo del poder de Dios en el campo, en la ciudad, donde quiera que usted vaya. Usted sea testigo de que el poder de Dios, alguien tiene que glorificar a Dios, el poder de Dios camina con la iglesia todavía. Alguien tiene que dar un grito de victoria en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es interesante. Cuando usted va a Hechos 1:8, dice que recibiréis poder y me seréis testigo. Por eso usted debe anhelar ser revestido del poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero contestar otra pregunta. ¿Cómo movernos entonces en el poder sobrenatural? Ya sabemos lo que es el poder sobrenatural. Ya sabemos por qué debemos movernos bajo ese poder. Ahora, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? La fuente es sencilla. Tiene que haber una conexión con la fuente de poder. Si nosotros estuviéramos desconectados de la electricidad, no pudiéramos amplificar el sonido. Usted es como un amplificador de Dios. Pero para eso usted tiene que estar conectado a la fuente. Y cuando Dios manifiesta lo que quiere hacer, usted lo amplifica. Aleluya. Dios dice: yo quiero sanar. Y me dijo esta mañana cuando oraba, yo no amanecí aquí, yo amanecí en Punta Cana. Estaba haciendo una boda anoche y cuando me levanté a orar temprano, el Señor me dijo: hoy quiero sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegué aquí, Dios le dio a David una palabra. Y la palabra, David me dijo: el Señor me dio una palabra para ti y para la iglesia. Y cuando me da la palabra lo que decía era confirmando que Dios traía una atmósfera y una unción de sanidad. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Wendy ha estado pintando y pintó mediante la adoración. Y realmente aquí tenemos una pintura muy hermosa. Pero esa pintura es como un grito al firmamento. Y ese grito, el sonido del cuerno, del shofar, alabado sea el nombre del Señor, lo que está anunciando es que Dios gobierna.
es que Dios domina, es que Dios se impone. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Donde quiera que llegue el sonido de Dios, el sonido de Dios viene para cambiarlo todo. Alabado sea el nombre del Señor. El sonido de Dios viene para anunciar los milagros. El sonido de Dios viene para anunciar las liberaciones. El sonido de Dios viene para anunciar los hechos extraordinarios de Dios. Pero el sonido de Dios viene para anunciar que Él tiene victoria sobre los enemigos. Alguien tiene que glorificar a Dios. Así que nosotros estamos convencidos de que al movernos en el poder sobrenatural de Dios, y lo vamos a ver, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr conectado a lo que Dios dice. No es conectado a una religión, porque conectado a una religión usted va a hacer lo mismo. La rutina. En una iglesia apostólica usted no sabe cuál es la dimensión del culto. Usted no sabe si se va a predicar primero, si se va a orar primero, si se va a adorar después, si se va a hacer el drama más tarde, si no se va a hacer, si no se va a predicar. No se sabe, porque no es el hombre que gobierna. Dios dice: yo quiero hacer esto hoy. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y usted lo que tiene es que buscar la conexión. Así que para movernos en ese poder debemos conectarnos a Jesús, la única fuente de poder. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Número 2, debemos recibir el poder de la cruz por medio del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el poder de la cruz? Porque el poder de la cruz es lo que nos dio acceso, lo que nos dio entrada plena y completa para nosotros poder decir: mis enemigos fueron destruidos. La enfermedad fue destruida en la cruz. La opresión fue destruida en la cruz. Los demonios fueron avergonzados. La Biblia dice que Él se presentó, aleluya, allí y le quitó la llave del Hades y de la muerte al diablo. Le arrebató el llavero y le dijo: óyeme bien, Satanás. Óyeme bien, Satanás. Yo tengo el control. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo tengo el dominio. Y después dice la Biblia que se levantó con el llavero ya quitado de la mano del enemigo. Se levantó y dice la Biblia que vino y avergonzó a los principados, a las potestades, a los demonios, a los poderes del infierno. Lo avergonzó, lo desnudó. Después que lo desnudó, lo exhibió públicamente. A esos generales lo exhibió desnudo públicamente delante de sus súbditos, para decirles: ellos eran los súbditos de ustedes, pero yo soy ahora quien tengo poder sobre ellos, y sobre ustedes cada demonio, y sobre ustedes cada opresión. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y luego tomó el acta de la sentencia. Lo que te acusaba, lo que te condenaba, lo que decía que lo que tú no eras, lo que decía que tú eras débil, lo que decía que tú no podías vencer esa atadura, lo que decía que tú no podías ser libre. Todo el rechazo, todo el dolor, todo el engaño, toda la enfermedad, toda la opresión, Él la clavó en la cruz. Alguien tiene que gritar en este día. Por eso tú tienes que tener una conexión correcta con Jesús y una visión correcta de la cruz, porque de ahí emana el poder. Y número 3, la tercera cosa que tienes que hacer es moverte en el ámbito de la fe. Dios no necesita el tiempo, Él habita en el ahora. Y por medio de la fe y por medio de esas 3 dimensiones de lo sobrenatural que le dije, sobre todo la unción de la fe y de la dimensión de la fe y de la unción, usted puede ver cosas manifestadas extraordinarias. Versículos que leímos, y voy a la parte final. Los versículos que leímos dice que por mano de los apóstoles, Hechos capítulo 5. Ustedes conocen la ruta. Hay una ruta que comenzó con el soplo del Señor. Yo he predicado esto muchas veces. Sopló sobre ellos. Luego siguió con el Pentecostés.
y fueron revestidos. Con el soplo ellos se mantenían, pero se mantenían divididos. Con el Pentecostés recibieron un nivel de unción, pero dice la Biblia que el enemigo se burlaba de ellos y la gente los murmuraba, los criticaba. Pero luego entraron en la unción de los milagros. Y en Hechos 3 sucedió un milagro extraordinario, pero dice que lo amenazaban. Pero cuando usted va a Hechos 4, dice en Hechos 4 que el poder de Dios explotó mientras ellos estaban en la casa de Juan Marcos. Oraron: Señor, haz maravilla, haz señales, extiende tus manos. Y cuando ellos hicieron esa oración, dice que hubo un temblor. Alguien tiene que glorificar a Dios. Y cuando vino ese temblor, ellos fueron llevados a un nivel de autoridad y de unción y de poder, que la Biblia dice que todos temieron. En otras palabras, la gente tuvo que respetar a la iglesia. Hechos capítulo 4. Y cuando en Hechos 5 Ananías y Zafira tratan de irrespetar la atmósfera que estaba creada, la Biblia dice que ambos murieron el mismo día. Porque en una atmósfera de unción ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo. No sabemos las veces que Ananías y Zafira habían mentido. Habían mentido en una atmósfera normal. Habían mentido en el trabajo. Habían mentido en cualquier otra ocasión. Pero cuando hay una atmósfera sobre la casa hay que andar fino. Hello. Porque Pedro le dijo: ustedes no le han mentido a los hombres, ustedes le han mentido al Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes van a morir. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes van a morir. Aleluya. Y la Biblia dice que ambos murieron el mismo día. Yo no sé si usted puede entender lo peligroso que es usted caminar una vida a media en medio de la unción. Yo quiero decirte que hay un llamado de Dios a erradicar, alabado sea Dios, con todas las obras de la carne, con todas las obras del diablo. Deslígate de eso, renuncia a eso, porque viene un nuevo nivel para tu vida, para tu casa y para la iglesia. Yo no sé si alguien está entendiendo, si estoy predicando hoy con la gente correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el poder sobrenatural viene como vino a la iglesia de los Hechos. Los milagros empezaron a moverse. Hechos 5 dice: y por mano de los apóstoles se hacían señales, se hacían milagros, se hacían maravillas. Y usted sigue mirando y dice que era tan fuerte lo que estaba pasando, que venían las personas y ponían los enfermos en las calles, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayera sobre ellos. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. ¿Usted se imagina qué era lo que estaba pasando? Los enfermos eran sacados a las calles. ¿Usted se imagina que vamos a salir de aquí y hayan filas de enfermos toda la calle? Y que usted no tenga que orar, sino solamente caminar en el nombre de Jesús. Alguien tiene que glorificar el nombre de Dios y la gente empiece a sanarse. La gente estaba recibiendo sanidad. Y había una manifestación tan poderosa que Pablo estaba trabajando, haciendo las tiendas. Se limpiaba el sudor con pañuelos, con mantos. Y cuando alguien venía con una necesidad de un familiar, le decía: llévate este manto. Y cuando tú llegues donde está enfermo, ponle el manto. Y dice que con los pañuelos, los mantos, alabado sea Dios, de Pablo, la gente recibía sanidad. Hasta el sudor de un ungido sana. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Es impresionante el poder derramado sobre la iglesia. Y esta mañana el Señor está diciendo: tengo una dimensión más poderosa. Ustedes no han visto lo que todavía tienen que ver. Tienen que prepararse para cosas grandes.
Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Tienen que prepararse para ver el poder sobrenatural de Dios manifestado. Y la Biblia dice más. Dice que venían del Rosar, de la Esperanza, venían de Nadecha, venían, alabado sea Dios, de Santo Domingo, venían de Boca Chica, venían, alabado sea Dios, de la Isabelita, venían de aquel lado, venían de todas las ciudades vecinas. Alguien tiene que alabar a Dios, de Villamella, de Sabana Perdida, venían de Los Minas, venían de todas las ciudades vecinas, alabado sea Dios, y la multitud de enfermos eran sanados. Nadie se iba enfermo porque el poder, alguien tiene que alabar a Dios, el poder de Dios los sanaba a todos. Wow. A mí me impresiona ese versículo. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Icra, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Y todos eran sanados. Diga conmigo, todos. Yo creo que ahí es que Dios quiere llevarnos, al nivel de que todos hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto el poder de Dios muchas veces manifestado. Pero Dios nos está diciendo: yo quiero hacer un maratón, yo quiero hacer un espectáculo, yo quiero exhibir mi gloria en esta iglesia, yo quiero hacer sanidades masivas. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Yo quiero manifestar mi poder en medio de ustedes. Alguien dele aplauso más fuerte. Solamente le explico esto que pasó en la iglesia en los versículos que leímos y termino. Dice que se sucedían sanidades. ¿Qué es una sanidad? Es un acto de sanar o curar. La sanidad puede ser progresiva. Usted recibe y mejora 1% y al cabo de unos días esa sanidad es completa. Pero dice que también había milagros. El milagro no es progresivo, el milagro es instantáneo. Es una obra manifiesta del poder sobrenatural de Dios. Es la intervención repentina de Dios en el curso de la normal de la vida de una persona. El milagro es instantáneo. Es decir, Dios puede ser que hoy quiera hacer sanidades, pero también quiere hacer milagros instantáneos. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que por mano de los apóstoles se hacían señales. La señal es una marca del poder sobrenatural de Dios. Es un prodigio que ocurre de una manera inusual, y usted se da cuenta que es una señal divina donde su poder se está manifestando. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Por ejemplo, me pasó algo cuando venía esta mañana. Veníamos corriendo a 140 kilómetros por hora. No había nadie en la calle, a veces hasta 160. Estaba limpia. Después bajamos normal a 140. Está bien, ¿verdad? 120. Y algo pasó. En un momento estoy pisando el vehículo y no pasa de 120. Piso y piso. Digo, Miguel, aquí hay un problema. Miguel viene conmigo. Aquí hay un problema porque el vehículo no pasa de 120. Y acelero y no pasa. Lo que hice fue que reduje y me paré. Que algo anda mal. Entonces, cuando quise arrancar de nuevo, el vehículo no arrancaba. Ibaneudi, mi salvación está lejos. Todavía estaba por la Romana. Así que al no arrancar el vehículo, reviso. Yo soy un experto en mecánica. Yo sé dónde se abre el bonete del motor. Todo excelente. Claro que sí. Así que entro y prendo de nuevo. Primero oro. Digo, bueno, Señor, aquí yo necesito llegar a la celebración. Tú tienes que hacer un milagro, una señal o una maravilla. Yo sé que voy a llegar porque tú dijiste que hoy era una mañana de milagros. Así que no es verdad que yo no voy a llegar. El vehículo, cuando lo intenté arrancar antes de orar, no arrancó por nada. Para ponerme más en la orilla, arrancaba. Después de orar, lo prendí.
Y aceleré de nuevo. 100, digo, Miguel me decía, no le dé tan duro por si acaso. 120. Ahí me mantuve en 120 porque yo no sé si Dios me estaba hablando del 120. Ahí fue que se paró la cosa. Pero para ver si estaba bien, le di más. 130, 40, 50. Digo, no, pues está nuevo esto. Y llegamos, hermano, en un tiempo récord. Debimos llegar, y con todo y que nos paramos, debimos llegar en 2 horas y media. Nos paramos como media hora. Luego, echar combustible. Y ahora lo hicimos en menos de 2 horas. Así que el poder del Señor. Pero lo que le quiero testificar es que el hecho de que hayamos llegado, y yo sé que todo va a estar bien, todo está bien, porque no hubo una falla, no hubo nada. Posiblemente sea una advertencia divina y yo la voy a tomar en cuenta para no correr mucho. Pero sí fue una maravilla de que llegamos sin inconveniente. Entonces, ¿cómo se llama eso? Para mí es una señal. Por eso que le estoy dando el testimonio, porque para mí eso es una señal. No es un milagro, no es una sanidad, es una señal. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Así que ese es el ejemplo de señal. Las maravillas son las que testifican de Jesús, causando sensibilidad en la gente, causando asombro y espanto a quien la observa. Expulsión de demonios es un acto de sacar los demonios de un cuerpo en base a la autoridad delegada por Jesús. Es hacer que Satanás no gobierne más sobre una persona y que sea reconciliada con el Padre Celestial. Que se rompan las ataduras y el espíritu inmundo salga de los cuerpos. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Así que lo que pasaba en la iglesia era sanidades, milagros, señales, maravillas. Y dice ahí, y los espíritus inmundos. ¿Qué pasaba? Todo atormentado por espíritu inmundo eran libres. Alguien glorifica el nombre del Señor. Así que en esta mañana le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga para que toque. Hay gente que ya fue tocado ahí mientras oía la palabra. Hay gente que ya recibió su milagro. Hay gente que solamente se va a confirmar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Ahora usted tiene que ser osado y atreverse a creer que Dios lo puede hacer. Ser osado no es testificar si usted se siente todavía con el dolor, pero si empezó a disminuir, de una vez usted empieza a testificar, porque ya usted se da cuenta que Dios comenzó a operar. No sé si puede entender lo que te digo. Ser osado es eso. Es la respuesta correspondiente a una atmósfera donde Dios dice que quiere sanar. Es ponerte en la conexión con el Espíritu para moverte en la dimensión de la fe y que la unción opere. Estar dispuesto a prestar tu humanidad para que el Espíritu Santo venga a tomar habitación en ti y hacer lo que quiera hacer a través de ti. El día de hoy el Señor quiere hacer algo hermoso.